Estamos aquí con el doctor Francisco Pereira, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Nos visita desde Santiago, Chile. Muchas gracias, muy agradecido de estar acá. ¿Le gustaría comentarnos un poco más acerca de su formación, de su experiencia como académico, investigador, profesor? Sí, yo creo que mi formación es bastante poco ortodoxa o común en términos globales, porque en Latinoamérica, al menos en Chile, cuando tú ingresas a la universidad y estudias filosofía, que fue lo que hice yo, estudié una licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Santiago de Chile y también una licenciatura en información social. La formación que tú recibes es básicamente histórica. Estoy hablando hace muchísimos años atrás, fue los finales de los 90, donde ingresé a estudiar filosofía y gran parte de la malla curricular tenía que ver con cursos históricos, filosofía antigua, filosofía medieval, moderna y unos cursos muy básicos de filosofía sistemática, sobre todo en áreas de hermenéutica, fenomenología, y dos cursos en, llamémoslo, filosofía angloamericana, básicamente que eran cursos sobre introductorio a la filosofía analítica, los grandes clásicos, Frege, Russell, Wittgenstein. Y mi experiencia en esos años fue una experiencia básicamente asociada a la investigación en historia de la filosofía. Me dediqué en mi tesis de licenciatura a trabajar en David Hume, en problemas de la primera modernidad, sobre causalidad, percepción y otros. Y curiosamente, gran parte de la bibliografía secundaria, estaba en inglés. Escrita por normalmente estadounidenses, ingleses, australianos, utilizando un tipo de lenguaje que era mucho más afín a la filosofía contemporánea, pese a que estaban analizando textos históricos del siglo XVIII. Y eso de alguna manera repercutió en mí, hizo una suerte de transición, de trabajar como en temas muy exegéticos, preocupado de la etimología de las palabras, preocupado del contexto histórico. Me hizo transitar, una vez terminada esa licenciatura, a problemas más sistemáticos de la filosofía analítica contemporánea. Entonces, terminé mis estudios y luego me formé en Inglaterra. Viví casi 6-7 años allá, donde realicé una maestría en primera instancia, también en problemas de filosofía de la percepción en Hume, específicamente. Y para mi tesis doctoral ya yo creo que tomé la opción, fue un paso sumamente relevante a nivel personal de trabajar en filosofía de la mente contemporánea con énfasis en la percepción. Entonces trabajé ahí en el King's College de la Universidad de Londres, fundamentalmente con mi supervisor David Papineau, es un filósofo de la mente destacado, y con Mark Textor, un filósofo de la mente alemán que trabaja en Inglaterra. Y fue ese el momento quizás clave en mi formación personal en que, sin dejar de lado mi interés por la historia, transité a discusiones contemporáneas. Me familiaricé con los problemas epistemológicos, con problemas en la filosofía de la mente y por primera vez con lo que podríamos llamar ciencias cognitivas, en el sentido de que me comencé a interesar en una forma de hacer filosofía que fuese empíricamente informada. Y eso fue una revelación para mí, a tal punto que dejé de creer, y esto es bastante fuerte, en la autonomía disciplinar de la filosofía respecto de los asuntos que estudiamos. Por supuesto, nosotros los filósofos nos hacemos ciertas preguntas que no se realizan en el dominio de la ciencia, por ejemplo, y en ese sentido somos un aporte. Pero por otra parte, históricamente hemos sido muy poco cautelosos a la hora de no incorporar en nuestras reflexiones experimentos y la opinión no solamente de científicos, sino que de otras disciplinas como las ciencias sociales, la antropología, la sociología, etc. Entonces, claro, mi concepción como de interdisciplina o de ciencias cognitivas como un amplio campo de estudio donde interactúan lingüistas, filósofos, psicólogos, etc., bajo problemas fundamentales como qué es la conciencia, por ejemplo, qué define que una acción sea intencional, qué tipo de teoría de la acción queremos tener, qué tipo de puntos de encuentro y puntos de desencuentro tenemos nosotros seres humanos adultos, usuarios del lenguaje, con animales no humanos. Todo ese tipo de cuestiones de alguna manera se gatillaron en términos personales biográficos cuando estuve realizando
mi doctorado en Inglaterra. Y posteriormente, al finalizar mis estudios de doctorado por razones personales, volví a Chile y tuve la oportunidad de integrarme a un medio en el cual la filosofía analítica o la filosofía empíricamente informada no estaba aún desarrollada. Así que fue un desafío no solamente intelectual, sino que un desafío más bien social y político. Empezar a armar grupos de estudios, empezar a establecer vínculos, no solamente entre personas individuales, sino que entre instituciones para llevar a cabo una serie de proyectos. Y en ese sentido, aprovecho de decirlo ya que estoy aquí en Cuernavaca, mi vinculación con la comunidad mexicana fue sumamente importante en ese momento. Mis primeras interacciones con filósofos preocupados de filosofía analítica contemporánea fueron en congresos en México, en Mérida, en Ciudad de México, donde conocí a gente como Maite Escurdia, con la cual tuve una muy buena amistad en su momento y con la cual me puse en contacto y empezamos a trabajar no solamente en términos académicos, sino que en términos políticos y en esta Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica. Una asociación que presidí entre el 2018 y el 2022, pero que se originó en México. Entonces, esa es un poco mi trayectoria personal. Trabajo en la Universidad Alberto Hurtado. En Chile tenemos un pequeño grupo, somos al menos 3 integrantes que trabajamos en esta área. Y por el tipo de formación híbrida que yo tuve histórica, por una parte, de interés, ¿no es cierto?, en problemas empíricos, fue todo un desafío. Fue todo un desafío y un desafío que no me ha cerrado tampoco a trabajar en esta área, sino que me ha abierto también a ponerme en contacto y en diálogo con otras tradiciones que son muy fuertes en Chile, como por ejemplo la fenomenología. O como por ejemplo la tradición en trabajo científico que surge a partir del trabajo de Varela y Maturana, de los que hoy se conoce como concepciones 4E, de las cuales yo soy muy distante, pero me interesa muchísimo. Eso me lleva a la pregunta, ¿qué dificultades ha enfrentado al ejercer la interdisciplina? Sí, bueno, son dificultades de diversos planos o de diversa índole. En primera instancia, el trabajo filosófico hasta el momento se considera como un trabajo bastante solitario. Si uno compara, por ejemplo, cómo publicamos nosotros los filósofos y cómo publican los psicólogos o los biólogos, nos damos cuenta que no trabajamos en laboratorio y por lo tanto las publicaciones son individuales. Y cuando leemos a alguien, leemos el paper de otro laboratorio o de otro grupo de individuos. Entonces, el primer desafío fue, primero que nada, conocer gente y conocer instituciones dispuestas a organizar espacios comunes, grupos de lectura, encuentros de investigación, coloquios para poder familiarizarnos con la investigación local en primera instancia y después con la investigación internacional. Después está el desafío, y esto al igual que en todos los campos, estrictamente económico y financiero. Cómo lograr de alguna u otra manera presentar, por ejemplo, a las agencias de investigaciones gubernamentales proyectos que no se situaran con total claridad en el área de la filosofía. Entonces, aprender a presentar proyectos en conjuntos que pudieran tener un interés estrictamente abstracto o especulativo filosófico, pero donde también pudieran participar investigadores, por ejemplo, en el área de la psicología del desarrollo u otros. Así que los desafíos siguen estando. Es una lucha constante, en Chile por lo menos, y yo creo que a nivel internacional en Latinoamérica, por a nivel personal y a nivel institucional encontrar estos espacios. Yo creo que hay mucho por hacer aún, mucho por hacer. Así que... ¿Usted cree que esto va aumentando, va creciendo el interés por la interdisciplina o cree que nos vamos separando? Sí. ¿Cuál es su perspectiva? No, yo creo que va aumentando. Yo creo que algo crucial tiene que ver con las propuestas que van desde los ámbitos institucionales. Es decir, desde el momento en que se abre, por ejemplo, una licenciatura o una maestría o un programa de doctorado donde estén bien representadas estas diversas áreas, vamos a ir adquiriendo fuerza. Yo creo que no es suficiente con que investigadores individuales o grupos de investigaciones individuales nos juntemos 1 o 2 veces al año a discutir. Yo creo que la clave va a estar cuando se abran programas tanto de pregrado como de posgrado, como el que existe acá en Cuernavaca, que rindan frutos
y que de alguna manera, no solamente a nivel teórico, sino que a nivel práctico, forme profesionales que tengan las herramientas y las capacidades, no necesariamente para reinsertarse en la academia, sino que para reinsertarse en otros ámbitos relevantes, como pueden ser, por ejemplo, políticas públicas, como por ejemplo pueden ser proyectos de educación a nivel de la estructura, ¿no es cierto?, de organización de la educación en un país, etcétera, que se nutran de este tipo de consideraciones. O sea, no es indiferente, por ejemplo, lo que hacemos a nivel abstracto los filósofos de la mente acerca de qué es la conciencia o de la relevancia que puede tener, por ejemplo, el lenguaje. Esto no es irrelevante para políticas públicas respecto de cuál es la mejor forma de enseñar o de formar a nuestros estudiantes. Esto no es irrelevante respecto de qué tipo de consideraciones éticas, por ejemplo, surgen a partir de estas consideraciones abstractas, en el fondo acerca de la naturaleza de lo mental. Entonces, desde lo abstracto esto se puede canalizar hasta ser llevado a políticas públicas, eventualmente incluso transformaciones constitucionales, sí, que tengan que ver con la importancia, por ejemplo, de la ecología, con la importancia del derecho animal, por ejemplo, con la importancia de cómo resguardarnos de las consecuencias que pueden tener una serie de sesgos, por ejemplo, implícitos en el comportamiento humano, como son los sesgos raciales, como son los sesgos de clase, etc. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad, no solamente al interior de la academia, que normalmente se considera como una instancia aislada del mundo real, sino que hay una gran oportunidad, en el fondo, de formar gente no académica, que influya a través de su formación de ciencias cognitivas en lo cotidiano. Eso me parece sumamente relevante. Bien, pues muchas gracias, sus respuestas han sido de verdad muy valiosas para nosotros. Muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de tenerlo aquí en el 5, de escucharlo y bueno, que sus palabras y su perspectiva que tiene pues se generalice para todos los estudiantes de aquí y de más unidades académicas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.